Bien, en esta clase vamos a estudiar la rescisión del contrato de compraventa por lesión enorme. A ver, nosotros ya tuvimos una aproximación a esta idea de la lesión a propósito, o más bien dicho, cuando estudiamos los vicios del consentimiento. Recordarán ustedes que, de acuerdo al artículo 1451 del Código, los vicios de la voluntad son el error, la fuerza y el dolo. Y que nosotros señalábamos que había doctrina que planteaba que también la lesión constituía un vicio del consentimiento. Entonces, después de analizar el error, la fuerza y el dolo, nosotros concluíamos que la lesión no es un vicio de la voluntad, sino que en el fondo es una desproporción objetiva entre las prestaciones de las partes en un contrato oneroso conmutativo. Entonces, vamos a ver esta situación y lo vamos a ver, está regulado en el contrato de compraventa. Sin embargo, hay otros casos en los cuales también la lesión está reglamentada. Entonces, en primer lugar, ¿dónde está reglamentada la lesión? La lesión está reglamentada en primer lugar en el contrato de compraventa de bienes raíces. Está reglamentada además en el contrato de permuta, por la aplicación al contrato de permuta de las reglas de la compraventa. También está tratada la lesión enorme en materia de cláusula penal enorme. Acuérdense, lo vimos el semestre pasado. En cuarto lugar, la lesión enorme también está presente en lo tocante a lo que es las aceptaciones de las herencias. También la lesión enorme está presente en la partición de bienes. Está presente igualmente en el mutuo con intereses excesivos y finalmente en la llamada anticresis. Por lo tanto, lo primero que tenemos que dejar claramente establecido es que la posibilidad de rescindir un negocio jurídico por lesión enorme se acota a los 7 casos en los cuales la ley en forma expresa lo regula. Por lo tanto, no hay lesión enorme más allá de los casos, más allá de los casos previstos por la ley. ¿Y por qué hago este comentario o este hincapié? Porque durante esta clase yo les voy a contar un caso donde se intentó rescindir una dación en pago por lesión enorme. Bueno, pero primero que nada vamos un poco a lo que es el marco conceptual de nuestro tema. A ver, la lesión es el perjuicio pecuniario que las partes sufren como consecuencia de la falta de equivalencia de las prestaciones recíprocas en un contrato conmutativo. O sea, a ver, la lesión en el fondo es una desproporción grave en las prestaciones de las partes. No hay ninguna duda, y esto ustedes concordarán conmigo, que
La compraventa tiene un componente especulativo y que obviamente es legítimo para ambos contratantes. El vendedor siempre va a intentar obtener el máximo valor por la cosa de la cual se está desprendiendo. Y el comprador va a tratar en lo posible de pagar el menor valor por lo que está comprando. O sea, esto que en lenguaje coloquial denominamos el regateo, la negociación, el tira y afloja, claramente es demostrativo de la existencia de la especulación en el contrato de compraventa. O sea, si uno va a una feria, claramente hay todo un proceso de negociación, o sea, déjeme el kilo de pan, o déjeme el kilo de fruta que está en 1.900, déjeme elegir el producto, o sea, a ver, siempre la compraventa es un negocio, hay un componente especulativo sumamente claro. Por lo tanto, debemos entender que las partes van a buscar maximizar sus intereses. Entonces, frente a eso, la ley dice, mire, yo tolero este afán especulativo de las partes, yo tolero que en un contrato conmutativo haya desequilibrios prestacionales, pero dice la ley con un tope, o sea, con un límite, con un tope, con un límite. Entonces, para que proceda dejar sin efecto un contrato de compraventa de bienes raíces por lesión enorme, es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos. Primero, que la venta sea rescindible por causa de lesión. Dos, que la lesión sea enorme en los términos señalados por la ley. Tres, que la cosa no haya perecido en poder del comprador. Cuatro, que el comprador no haya enajenado la cosa. Y cinco, que la acción correspondiente se entable en tiempo oportuno. Entonces, estos son los requisitos de la lesión enorme. Vamos entonces a avanzar con cada uno de ellos. Primero, que la venta sea rescindible por causa de lesión. No todo contrato de compraventa es rescindible por lesión. Solo cabe en los contratos de compraventa voluntarios de bienes raíces. Por lo tanto, la lesión enorme, en primer lugar, no tiene aplicabilidad en materia de compraventa de bienes muebles. O sea, si mañana se vende, ¿cierto?, nuestro Jeep Tucson blanco que hemos ocupado para los ejemplos, y por ejemplo, se venden 50 millones de pesos o se venden 1 millón de pesos, no vamos a poder articular respecto de esa compraventa la rescisión por lesión enorme. Porque, ya lo reitero más bien dicho, la lesión enorme solo tiene lugar en la compraventa voluntaria de bienes raíces. Tampoco tiene lugar la rescisión por lesión enorme en las compraventas realizadas por el Ministerio de la Justicia. O sea, las ventas judiciales forzadas no son rescindibles por causa de lesión. Entonces, requisito 1, que la venta sea rescindible por causa de lesión. Que la venta sea rescindible por causa de lesión.
no se aplica a la compraventa de bienes muebles y, segundo lugar, a las ventas que se realizan por el Ministerio de la Justicia, es decir, los remates que se realicen en los juicios ejecutivos no están afectos a lesión. Entonces, aquí yo les voy a contar este caso. ¿Cuál era el caso? Se constituyó la Sociedad Inmobiliaria Bosque Oriente Limitada, que fue la inmobiliaria que encargó la construcción, entre otros edificios, de un proyecto de edificios no muy grande que está ahí en la avenida Francisco Ramírez del Hospital, donde hoy día se construyó un puente, hay dos edificios, tres edificios de 4 pisos bien bonitos de color café. Ese fue el primer proyecto que ejecutó esta inmobiliaria. Luego, esta inmobiliaria comenzó a ejecutar un segundo edificio, que es el edificio Altavista, que está en calle Sargento Aldea, entre las calles Roble y Constitución, que es un edificio de 16, 17 pisos, me parece. Y en tercer lugar, esta inmobiliaria empezó a ejecutar otro proyecto inmobiliario también en calle Francisco Ramírez, que son unas torres grandes que están ahí un poco más allá del hospital. Pero como yendo hacia lo que es la avenida Coihueco, que así se llama esa calle. Bueno, estas construcciones se ejecutaron en la época de los años 2008, 2009, que fueron épocas en que hubo una crisis muy fuerte, no tan grave como la que estamos viviendo hoy día, pero una crisis en el aspecto inmobiliario. Y esto asociado principalmente a lo que ocurrió en los Estados Unidos con la llamada crisis subprime, que en el fondo eran una crisis que ocurrió en Estados Unidos eh, de la llamada burbuja inmobiliaria, que en el fondo los bienes estaban sobrevalorados. O sea, los bancos prestaban dinero a personas que no tenían capacidad para cubrir los dividendos hipotecarios. Y de hecho, hay bastantes, se han filmado varias películas que han mostrado este tema de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. O sea, recuerdo una escena donde una señora que trabaja en una peluquería, por ejemplo, ella da cuenta que tiene 5 departamentos, que ha comprado 5 departamentos y que lo está pagando, pero que la crisis económica le impide hoy día hacer frente a los compromisos, a los pagos. Entonces, claramente venía la pregunta, bueno, ¿cómo fue posible que una persona con un trabajo que genera recursos, evidentemente, a la peluquería, pero que es prácticamente imposible que ella tenga la capacidad económica, siendo muchas veces unipersonal o una pequeña pyme, tenga la capacidad de lograr pagar 5 dividendos, 5 departamentos? O sea, claramente eso es llamativo. Porque en Estados Unidos se le prestó plata sobre todo a gente que está en una escala económica compleja, ¿no? Son gente, claro, que trabajan, que producen, pero es una economía de subsistencia. Entonces se les inyectó plata a esas personas. Y esas personas, evidentemente, era imposible que pudiesen, por su cualificación profesional, generar para pagar. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? La crisis del 2008-2009 implicó que este edificio Altavista que se estaba construyendo en Sargento Aldea iba como avión para arriba. Pero al mismo tiempo, y aquí estuvo el error de la inmobiliaria, cuando ya llevaba un 60 o 70% de la Altavista, decidió comprar los terrenos para la construcción de los otros edificios que están ahí en la Avenida Coihueco con Francisco Ramírez y echar a andar esa obra. Por lo tanto, en un momento determinado, tenía una obra cercana a la conclusión y otra en el inicio. Entonces, uno de los socios le inyecta recursos a la sociedad a través de un mutuo, un préstamo, con la esperanza
claramente de poder terminar el proyecto Altavista, vender sus departamentos y poder trasladar los recursos de la ganancia para poder concluir el otro proyecto y bueno, hacer la ganancia completa en este segundo proyecto, que era más grande. Bueno, las cosas no fueron así, no fueron así, porque claramente el costo financiero mensual era muy alto, los intereses estaban comiendo prácticamente los recursos. No habían interesados en comprar departamentos y por lo tanto claramente comenzó un tema de falencia muy fuerte. Entonces, el socio que le facilitó dineros a la sociedad inició la cobranza hacia la sociedad de esos dineros. Y esas causas se tramitaron en el segundo juzgado de acá de Chillán. Paralelamente, el edificio Altavista se termina, se concluye y comienza lentamente un proceso de venta. Pero se cernía sobre este edificio una tormenta grado 5. ¿Y cuál era la tormenta? La tormenta era que al banco Scotiabank Chile no se le habían pagado los créditos que el banco había proporcionado para financiar la ejecución de la obra. Porque el banco, en la medida que el edificio iba creciendo, el banco iba liberando fondos. Y por lo tanto, el edificio se había construido prácticamente con crédito. Cuando la recomendación de los que saben este tema inmobiliario dicen, mire, a lo menos la inmobiliaria tiene que ser dueña del terreno y a lo menos tener financiamiento propio a través de promesas de compraventa en verde de un tercio o sobre un tercio por lo menos con personas que van a comprar, o sea, tener los recursos propios. Porque eso permite que el financiamiento bancario no sea total. Pero acá prácticamente el edificio fue construido con financiamiento bancario. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió fue que en febrero del año 2012, ante un notario en Santiago, la inmobiliaria, representada legalmente, dio en pago al Banco Scotiabank Chile una cantidad importante de departamentos, bodegas, estacionamientos y derechos de uso y goce exclusivos sobre estacionamiento. Y esto se materializó a través de una dación en pago. Acuérdense, la dación en pago nos permite pagar con algo distinto de lo debido. Yo, inmobiliaria, debía dinero y en lugar de pagar con dinero, pagué con bienes. El valor total de la operación fueron, de la época, 2012, o sea, 8 años atrás, 36.647 UF, equivalentes a ese minuto o a ese momento, 823 millones de pesos. Si hubiese que sacar esto a dinero de hoy día, vamos a hacer el cálculo de las 36.647, lo vamos a multiplicar por 28.900, por dar una cifra. Estamos hablando en plata de hoy día, 1.050 millones de pesos. 1.050 millones de pesos. Eso fue lo que la inmobiliaria le dio en pago al Banco Scotiabank Chile a efectos de amortizar la deuda. Entonces, la inmobiliaria quedaba después en condiciones de poder vender el resto de los departamentos, ¿cierto?
y vendiendo el resto de los departamentos ya el precio pasaba directo a la inmobiliaria o en algunos casos todavía pasaba al banco, pero ya no en forma total, sino que solo una parcialidad. Entonces el banco recibió en pago estos departamentos y posteriormente fue el banco quien los puso a la venta. ¿Qué fue lo que ocurrió? Este socio, cuando vio que no podía cobrar el mutuo que le había hecho a la inmobiliaria, porque la inmobiliaria tenía hipotecado al Banco Scotiabank Chile el terreno y obviamente el inmueble por adherencia, él presentó una demanda donde pidió la nulidad del contrato de dación en pago por lesión enorme. Porque dijo, mire, lo que el banco le habría pagado a la inmobiliaria es altamente, o sea, es inferior al justo precio de los departamentos, estacionamientos y bodegas y consecuencialmente hay lesión enorme. Todo esto debe retrotraerse, debe volverse atrás. ¿Para qué? Para que estos bienes vuelvan al patrimonio de la inmobiliaria y yo poder hacer efectivo mi crédito por X cantidad de dinero. Entonces, el juicio, en definitiva, se traducía en determinar si era o no posible rescindir por causa de lesión enorme una dación en pago. Y yo les acabo de decir a ustedes, la lesión enorme procede en el contrato de compraventa voluntaria de bienes raíces. Y no cabe en materia de bienes muebles ni en materia de ventas forzadas o hechas por el Ministerio de la Justicia. Entonces la pregunta es, ¿se puede rescindir por lesión enorme una dación en pago? Aquí está claro que estamos hablando de bienes raíces. El punto es, si la dación en pago es o no es rescindible. O dicho de otra manera, ¿la dación en pago la podemos asimilar a la compraventa? Ese era el punto. Voy a dejar el caso unos momentos, voy a continuar para después ir trabajando cómo llegamos a la solución del problema. El segundo de los requisitos es que la lesión sea enorme. La lesión es enorme. A ver, en primer lugar, la lesión la puede sufrir el vendedor o la puede sufrir el comprador. El artículo 1889 reglamenta la posibilidad que la lesión enorme la sufra uno u otra parte de este contrato. Y nos dice, el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que se vende. Y el comprador a su vez sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. O sea, este artículo, el 1889, es el que nos dice cuándo hay lesión enorme. ¿Cuándo? Y si ustedes ven claramente, la lesión enorme está asociada a un desequilibrio prestacional objetivo, matemático, aritmético. No guarda relación ni con el error, ni con la fuerza, ni con el dolo. Por eso que se dice, mire, esto no es un vicio de la voluntad, porque esto es claramente objetivo, lo repito. Entonces, pongamos un ejemplo, el que está evidentemente ahí en las láminas. El vendedor entonces sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende.
Por ejemplo, si el justo precio del bien raíz es 1.000.000 de pesos, el vendedor sufre lesión enorme si recibe 450.000, menos de la mitad del justo precio. Ahora, dejemos sumamente en claro que justo precio no es el avalúo fiscal de la propiedad. El justo precio es claramente, y lo reitero, el valor de mercado al momento del contrato del bien raíz, es decir, el precio determinado por la ley de la oferta y la demanda. Por su parte, el comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. Es decir, cuando el comprador paga un precio superior al doble del justo precio de la cosa. Por ejemplo, el comprador paga por el bien raíz 2.100.000 respecto de un bien raíz cuyo justo precio es 1.000.000. El justo precio es 1.000.000. El justo precio de 1.000.000 de pesos es inferior a la mitad del precio pagado, que es 1.050.000. Por lo tanto, en ese caso, estamos frente a una lesión enorme respecto del comprador. Y la ley dice que el justo precio se refiere al tiempo del contrato. A ver. Veamos esto. Esto nos lleva inmediatamente a estudiar el problema que es el justo precio. Porque evidentemente el justo precio es la medida que nos va a permitir a nosotros saber si el vendedor sufre lesión enorme o el comprador sufre lesión enorme. En el establecimiento de la suma representativa del justo precio, en cada caso particular, claramente, tendrá notable significación, evidentemente, el material probatorio que los litigantes hayan aportado al pleito. ¿Por qué les digo esto? Porque el justo precio no es un valor fijado por el Fisco de Chile a partir de la tasación de bienes raíces a efectos del pago del impuesto territorial. Porque claramente el legislador no ha definido lo que es el justo precio. Por lo tanto, tenemos que buscar y desentrañar qué vamos a entender por justo precio. Y se ha resuelto que tratándose de inmuebles, el justo precio está dado por los valores que en el mercado se pagan por los inmuebles en un momento determinado. Por lo tanto, el justo precio está asociado al valor comercial de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, o el llamado valor de mercado, basado fundamentalmente en el interés que tienen las personas para su adquisición, y sin tomar en consideración el valor de afección, como el amor o cariño que se tiene sobre una cosa, lo que constituyen claramente cuestiones de tipo privado o subjetivos que no inciden generalmente en la compra que hacen terceros destinados a realizar una transacción. O sea, el justo precio, alumnos y alumnas, es el valor de mercado, el valor que se determina conforme las leyes de la oferta y la demanda. O sea, el valor que en un momento determinado las personas pagan por un bien raíz de determinadas características, de ubicación, de conectividad, de superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
¿qué elementos de prueba yo puedo, digamos, insertar en un juicio para llegar al justo precio? Bueno, por ejemplo, acompañaré contratos de compraventa de propiedades ubicadas en el mismo sector para poder mostrar en comparativo lo que allí se pagó versus lo que acá se pagó. Por ejemplo, una tasación pericial, una tasación bancaria, una tasación por corredores de propiedades. Es decir, en general, elementos que incorporen aspectos técnicos de valorización de los inmuebles. Es decir, donde yo pueda decir, mire, el terreno tiene este valor, las construcciones tienen este valor, los adicionales tienen este valor, y el precio que hoy día el mercado paga por un inmueble de estas características es 50 millones de pesos. Y aquí se pagaron 10 o se pagaron 500. Entonces, claramente, yo tengo que aportar prueba idónea sobre el valor de la propiedad conforme a las leyes del mercado. Entonces, yo les diría que normalmente los juicios de lesión enorme son juicios donde las personas claramente tienen que llegar a descubrir esta temática. O sea, el justo precio. ¿Y cómo se hace? Ya se los dije, esto es eminentemente técnico. O sea, informe de arquitecto, informe de constructores civiles, informe de ingenieros civiles, informe de ingenieros estructurales, corredores de propiedades, las tasaciones bancarias, las compraventas de propiedades vecinas. Todo ese material probatorio nos va a permitir a nosotros saber cuál es o no el justo precio de un inmueble. En tercer lugar, se requiere que la cosa no haya perecido en poder del comprador. Esto está en el artículo 1893. ¿Y por qué? Porque si el contrato se rescinde, ustedes saben, y rescisión es nulidad relativa, las cosas deben volver al estado anterior. Y si las cosas deben volver al estado anterior, claramente no va a ser posible restituirla si la cosa ha perecido. Por eso es que obviamente que si la cosa perece en poder del comprador, indudablemente, aun cuando haya lesión enorme, no se va a cumplir uno de los requisitos indispensables para su procedencia. Por ejemplo, imagínense ustedes que mañana por un caso fortuito, ¿cierto? Se viene abajo el edificio por un terremoto, por ejemplo. Anoche entiendo que hubo un temblor fuerte en Tongoy, imagínense usted ahí en La Serena, todo lo que es la Avenida del Mar. Imagínense usted si la Avenida del Mar caen los edificios, evidentemente que si después hay una sentencia ejecutoriada que establece la lesión enorme, no va a ser posible, digamos, materializar la devolución del bien al vendedor porque evidentemente hubo un caso fortuito. En cuarto lugar, también se requiere que el comprador no haya enajenado la cosa. Eh, Voy a dejar hasta acá la clase porque ya llevamos 33 minutos y perfectos de la concentración de ustedes y voy a continuar en un próximo módulo. Gracias.